Bueno, pues hoy vamos a ver una plática que se llama Manejo de tejidos blandos y tejidos duros en la zona anterior. Sabemos que en estudios llevados a cabo en América Latina, la colocación de los implantes en un sitio post-extracción es un procedimiento que es predecible y que tiene tasas de éxito altas. Sin embargo, también sabemos que esto no previene el remodelado óseo ni la reducción dimensional del reborde alveolar. Entonces, vamos a ver qué procedimientos tenemos que hacer tanto en tejidos blandos como en tejidos duros para poder contrarrestar y mejorar y tener un buen resultado estético para el paciente. Se demostró también en este estudio que la regeneración, incluyendo los injertos de tejido blando y los injertos óseos, pueden ser benéficos al compensar la reducción del reborde alveolar. Entonces, algo que es muy importante es que nosotros hagamos una correcta evaluación y un correcto diagnóstico. Y para esto vamos a tener varias herramientas. Y con esto vamos a poder dar un tratamiento adecuado y también es importante que hagamos un seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, bueno, vamos a hacer para empezar una valoración del riesgo estético de nuestro paciente. Lo vamos a clasificar en bajo, medio y alto. Y vamos a clasificarlo a su vez en el estatus médico del paciente, el hábito del tabaco que pueda o no pueda llegar a tener el paciente, las expectativas estéticas que nos presente, la línea de la sonrisa, si es baja, media o si es alta, el biotipo gingival, la forma de la corona de los dientes, y también la segunda parte que es la infección en el sitio del implante, si hay una infección presente o no hay ninguna infección, el nivel óseo de los dientes adyacentes, que es muy importante, tanto para la colocación del implante como para que vayamos a tener un llenado de este punto de contacto y no vayamos a presentar un triángulo negro posteriormente. También el estatus restaurativo de los dientes adyacentes es de vital importancia, si es un diente virgen o si son dientes restaurados, y el ancho del espacio déntulo, cuántos dientes son, la anatomía de los tejidos blandos, si es un tejido que esté intacto o algún tejido que ya está enfermo o que tiene algún tipo de defecto, como pudiera llegar a ser un colapso, y también la anatomía ósea de la cresta alveolar, si tenemos algún tipo de deficiencia, alguna deficiencia horizontal, vertical o hasta una combinación. Entonces, sabemos que el conocimiento cambia todo. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos hacer un buen diagnóstico y podemos llevar a cabo un buen tratamiento con todos los lineamientos que tenemos que seguir para poder ofrecerle al paciente un buen resultado estético. Entonces, hay que tomar fotografías intra y extraorales, hay que tomar radiografías, hay que hacer nuestro periodontograma, hay que tomarle una tomografía al paciente y, de ser posible ahora con la tecnología que existe, hay que escanear a nuestro paciente para que, como mostramos en la imagen de aquí abajo, podamos ver también el grosor de los tejidos blandos que tenemos alrededor de nuestros dientes y nuestros tejidos. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos casos a grandes rasgos para que podamos ejemplificar esto que les mencionaba de los tejidos blandos y los tejidos duros. A simple vista, ambos casos se ven bastante similares, sin embargo, son bastante diferentes. Entonces, vamos a ver la evaluación del primer caso. Este primer caso lo atendimos en conjunto con la doctora Andrea Cortés Cervantes y el doctor Rogelio Espinosa Redondo. Y en este paciente podemos ver que tiene la presencia de una fístula a la altura del central número 21. Aquí podemos ver un acercamiento. Sin embargo, vemos que el margen gingival de los tejidos no presenta mayor inflamación y que son tejidos que están bastante sanos. Entonces, podemos inmediatamente hacer el tratamiento sin necesidad de una fase 1 muy complicada. Podemos aquí apreciar la radiografía donde se alcanza a ver una pequeña lesión periapical, tenemos raíces cortas, podemos ver también los picos óseos. Sin embargo, esto todavía no nos da toda la información que necesitamos y por eso vamos a mandar a hacer una tomografía. Cuando hacemos la valoración del riesgo estético que les mencionaba, vamos a ver que este paciente era un paciente sano, es un paciente cooperador y que tiene un sistema inmune intacto. Es un paciente que no fuma. Sin embargo, tiene una expectativa media alta con respecto a su sonrisa, tiene una línea de la sonrisa media y el biotipo gingival es medianamente festoneado, medio grueso. Y la forma de las coronas dentales no entra ni en rectangular ni en triangular, es más bien una forma ovoide. Y tenemos una infección en el sitio del implante, es una infección aguda, puesto que tenemos una fístula. El nivel óseo de los dientes adyacentes es de más o menos 6 milímetros al punto de contacto. El estatus restaurativo de los dientes adyacentes es virgen, que en algunos casos nos puede ayudar, pero en otros casos nos puede complicar, puesto que este es el tipo de tratamiento más complicado cuando tenemos dos dientes adyacentes, porque uno tiene que quedar exactamente igual que el otro. Entonces es un tratamiento estéticamente complicado, sobre todo para el rehabilitador.
El espacio dentro lo que tenemos es de un diente de menos de 7 milímetros más o menos. Los tejidos blandos en realidad están intactos, a excepción de esa pequeña presencia de la fístula. Y vamos a ver en la tomografía cómo está la cresta alveolar y tenemos un déficit en este paciente. Entonces, bueno, vamos a ver el diagnóstico de nuestro paciente. Y lo vamos a ver también por apartados. Entonces, el nivel gingival en relación con los dientes adyacentes es bastante bueno, no tenemos una recesión, no tenemos ningún problema. Y aquí también podemos apreciar el biotipo gingival de nuestro paciente, que es mediano, no es delgado, ni tampoco es excesivamente grueso. Vamos a ver también la relación entre el tejido óseo y el tejido gingival en la cresta vestibular. Y vamos a ver un ondeo de los dientes adyacentes, en el cual en la radiografía o en la tomografía podemos ver cómo está el nivel de la cresta ósea. Entonces, aquí podemos apreciar en la tomografía y podemos observar dónde estaba la fístula, esta pérdida ósea. También vamos a poder apreciar en la tomografía la posición sagital de la raíz y vamos a ver su importancia de cuándo es importante que podamos hacer la colocación del implante y cuándo no, según la clasificación de Kahn. Y también la anchura vestibulopalatino que presenta la raíz. Entonces, vamos a ver lo que les platicaba en el cuadrito, que aquí vamos a tener una pérdida ósea tanto vertical como horizontal. Entonces, aquí tenemos la tomografía del diente 21 con el DTX estudio de la casa comercial Nobel Biocare. Y esto es lo que les platicaba. Con esta clasificación sagital del alveolo, que nos presentó Kahn en el 2011, vamos a poder ver si podemos hacer la colocación del implante o no. En el tipo 1, la raíz está posicionada hacia la tabla cortical vestibular y entonces tenemos una suficiente cantidad de hueso en el aspecto palatino para poder colocar el implante de esta forma y poder obtener esta estabilidad primaria. Los cortes tomográficos que presentamos abajo son de algunos pacientes en los cuales ejemplificamos cómo sí se podría hacer la colocación del implante. En la tipo 2, la raíz es centrada un poquito más hacia el medio del proceso alveolar y entonces no está anclada ni en la tabla vestibular ni en la tabla palatina y entonces podríamos hacer la colocación del implante, pero aquí ya no es tan certero porque podemos tener una ausencia de una cantidad suficiente de hueso para hacer el anclaje más que nada del implante. Entonces, lo podríamos colocar de esta forma, sin embargo, el anclaje o la estabilidad primaria que obtendríamos sería en esta parte o tendríamos que colocar un implante demasiado largo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta parte. Bueno, en la posición tipo 3, la raíz está posicionada completamente hacia la tabla cortical palatina y la estabilidad del implante podría ser en esta parte de adelante, en la parte vestibular. Sin embargo, esto nos puede comprometer el perfil de emergencia y también puede llegar a complicarse. Aquí tenemos algún tipo de depresión, pues la rehabilitación del implante a largo plazo. Y en la tipo 4, sabemos que está completamente rodeando el proceso alveolar a la raíz del hueso y entonces está considerado esto como una contraindicación para la colocación inmediata de los implantes, puesto que no tendríamos una buena estabilidad ni un buen resultado estético. Entonces, bueno, regresando a nuestro paciente, vamos a ver que en la tomografía podemos hacer la planeación virtual de nuestro implante. Y podemos ver que podríamos llegar a colocar un implante de 3.5 milímetros de diámetro por 13 milímetros de longitud. Y con esto tendríamos una muy buena estabilidad primaria, gracias a que el paciente tenía una reabsorción ósea, tenía un buen nivel de hueso, una buena altura ósea también, y podríamos también tener un buen perfil de emergencia, que son los factores que tenemos que checar. Y en este caso, como era un implante de post-extracción, vamos a colocar un implante Nobel Active, que tiene un mejor agarre por la superficie cortante que este tiene. Vamos a revisar entonces en este corte axial el perfil de emergencia. Entonces, este puntito azul que alcanzan a ver son donde saldría la corona. Entonces vemos que tendríamos un buen perfil de emergencia y la posición del hueso no nos comprometería este perfil de emergencia porque sabemos que la colocación del implante tiene que ser guiada protésicamente para que eventualmente el paciente tenga un buen resultado estético y no complicarle el procedimiento rehabilitador a nuestro protesista y que pueda hacer una restauración atornillada, no cementada. Entonces, también otra cosa que tenemos que ver es la calidad o la densidad ósea que presenta nuestro paciente. Puede ser una densidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Se mide en unidades Hounsfield
o en escalas de grises en el GTX Studio, y vamos a ver que también esto nos va a afectar qué tanta estabilidad vamos a poder obtener en nuestro paciente. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro cuadrito, aquí en la simulación de la panorámica de la colocación de nuestro implante, vemos que la anchura mesiodistal interradicular es buena, entonces esto no nos impide la colocación del implante. Y vamos a ver el encerado diagnóstico en base a la forma del diente, que también nos da una luz verde para poder hacer este procedimiento. Vamos también a revisar cuál es la dificultad que tenemos en este tratamiento. El diente ausente es un diente anterior unitario. Como les mencioné, este es un tratamiento bastante complejo por la estética que presenta. La distancia interarcada es bastante sencilla, tiene una clase 1 sin problema. Vamos a ver también la anchura de los dientes. La anchura de los dientes, en este caso, es de 8.5 del central contralateral, y del diente en cuestión es de 9 milímetros. Entonces, también por esta parte no tenemos mayor problema. Entonces, la simetría no nos va a presentar algún problema y el paciente no presenta ninguna parafunción oclusal. Entonces, hasta este momento tenemos un caso que no es demasiado complicado. Sin embargo, hay cosas que nos pueden llegar a complicar un poquito más. Sin embargo, no hace que no podamos hacer el tratamiento. Simplemente tenemos que seguir otros lineamientos. Entonces, el riesgo estético puede ser bajo moderado por ser una zona anterior, por tener una línea de la sonrisa media. Y la parte que la vuelve complicada es que queremos hacer un protocolo de carga inmediato. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener una estabilidad primaria, pero también tenemos que tener una cooperación por parte del paciente, puesto que este diente no puede ser utilizado para morder, simplemente va a ser utilizado para que el paciente pueda sonreír y pueda tener una vida social, al igual que nosotros para poder ir conformando los tejidos y tener una mejor estética. Y el margen restaurativo está un poquito más allá de 3 milímetros apical a la cresta, la mucosa, por la pérdida ósea que presentaba nuestro paciente. Sin embargo, lo logramos compensar de una forma adecuada. Entonces, vamos a ver que la selección de los casos es crucial para los resultados estéticos. Se deben de controlar los factores de riesgo, como por ejemplo el fumar o la diabetes que no esté bien controlada. Y como les mencionaba anteriormente, esta decisión de colocar los implantes en un alvéolo de reciente extracción debe de ser tomado en conjunto con el paciente, porque el paciente tiene que cooperar mucho en esta parte del posoperatorio, sobre todo. Entonces, se debe de planear adecuadamente el caso y la tomografía es de gran ayuda en este aspecto. Entonces, ahora ya completamos toda la parte de la evaluación y ya completamos toda la parte del diagnóstico. Ahora, con todas estas herramientas y con toda la certeza de que podemos llevar el tratamiento a cabo, vamos a hacer el tratamiento. Entonces, el tratamiento, como les mencionaba, es la extracción y la colocación inmediata del implante. Vamos a hacer la extracción, se dice que atraumáticamente, pero en realidad una extracción por sí misma es traumática. Entonces, vamos a hacerlo lo más mínimamente traumática que se pueda. Entonces, realizamos la extracción del diente. Pueden ver aquí que tenía una porción radicular bastante corta. El ápice estaba relacionado con el absceso y aquí ya podemos ver dónde hicimos la extracción. Realmente la pared mesial estaba bastante intacta, lastimamos un poquito la pared distal, la papila distal, pero fue mínimo. Y aquí alcanzamos a ver la cresta ósea hacia palatina. Entonces, vamos a evaluar la tabla ósea vestibular con una sonda periodontal, como podemos ver aquí en la imagen, y más o menos tenemos una altura de 6 milímetros de tejido blando. Y vamos entonces a proseguir con nuestra colocación tipo 1 o una colocación inmediata, en la cual no vamos a tener ni una cicatrización de tejidos blandos, ni una cicatrización de tejidos duros. Las ventajas que tenemos de este tipo de procedimiento es que es únicamente un procedimiento quirúrgico. La reducción del tiempo de tratamiento en comparación con los tipo 3 o tipo 4, en los cuales ya hay una cicatrización tanto de tejidos blandos como de tejidos duros. Vamos a tener una disponibilidad óptima del espacio para colocar el implante porque ya hicimos nuestra clasificación de Kahn. Y generalmente hay la presencia de defectos de 2 o 3 paredes, pero sabemos que estos van a ser favorables para los procedimientos simultáneos de aumento de reborde. Entonces, también va a haber desventajas, obviamente, y puede ser que, por ejemplo, la morfología del defecto pueda comprometer la estabilidad inicial del implante. Se pueden requerir tratamientos adicionales, como por ejemplo los injertos de tejido conectivo. Entonces, vamos a tener una herida en vestibular y una herida en el paladar. Y también vamos a tener, obviamente, un procedimiento un poquito más complejo. Sin embargo, como les mencioné, se puede hacer sin mayor inconveniente. Entonces, vamos a hacer el fresado de la colocación del implante.
en una posición correcta tridimensional. Como lo podemos alcanzar a ver aquí, vamos a obtener estabilidad primaria en la parte palatina y vamos a tener un buen perfil de emergencia. Aquí lo vamos a revisar siempre con las fresas y vemos la colocación del implante. Y es, como les mencionaba, es un implante Novel Active, el cual tiene una conexión interna, tiene un componente antirrotacional hexagonal, es autorroscante, lo cual nos permite también corregir un poquito la posición en caso de que sea necesario, sin perder esa estabilidad inicial. Tiene un texturizado hasta la plataforma y tiene un concepto de platform switching, el cual sabemos que nos va a proteger los tejidos blandos y los tejidos duros. Entonces, conseguimos una buena estabilidad del implante, más o menos unos 30 a 35 newtons, el cual medimos con el torquímetro al momento de hacer la colocación del implante. Y sabemos que la estabilidad mecánica o inicial que obtengamos es porque el hueso está siendo comprimido y mantiene el implante en su lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta estabilidad primaria va a empezar a bajar y vamos a empezar a conseguir una estabilidad biológica o una estabilidad secundaria. Y esta se da por la osseointegración como tal o la formación de hueso nuevo alrededor del implante e integración del implante dentro del proceso alveolar. Bueno, entonces ya tenemos nuestro implante en posición, tenemos una buena estabilidad inicial, podemos hacer entonces una provisionalización inmediata. La restauración inmediata va a ser insertada dentro de las primeras 48 horas posteriores a la colocación del implante. Sin embargo, es importante que no esté en oclusión con la dentición antagonista, puesto que esto puede ser perjudicial a largo plazo. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo esta parte de la colocación del implante y de la preservación de este gap en vestibular, el protesista va a hacer un duplicado del diente natural con esta polivinilsiloxano para que entonces la estética sea lo más similar posible y que el paciente esté contento con el resultado. Vamos a también, como les mencioné, evaluar la morfología del gap entre la tabla ósea vestibular y el implante. Mientras el protesista está confeccionando el provisional, nosotros vamos a hacer el manejo de los tejidos blandos y los tejidos duros. Vamos a colocar entonces el injerto óseo en el alveolo remanente. Vamos a también, a través de un túnel, colocar una membrana Creos y así es como vamos a tener los tejidos blandos. Así es como está el provisional inmediatamente una vez que acabamos la cirugía. Podemos ver que el margen gingival está un poquito más cortito que del diente contralateral, lo cual es fabulosísimo. Y podemos ver que todos los tejidos están en perfectas condiciones y que no lastimamos los tejidos. No tienen una apariencia morada, no tienen desgarres, no tienen realmente mayor inconveniente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los tejidos blandos para poder ofrecerle este resultado estético a nuestros pacientes. Y este tipo de tratamiento fue introducido desde 1998 por Peter Worley, en el cual él demostró el éxito de un implante con una colocación inmediata y una provisionalización de un implante unitario en el sector anterior maxilar. Y desde entonces se han realizado numerosos estudios valorando la viabilidad de este tratamiento, obviamente con una tasa alta de éxito. Y esta va a ser la cicatrización. Se checó la oclusión para ver que no tuviera un contacto muy fuerte o casi ningún contacto, para que pudiéramos tener una buena cicatrización. Y vamos a hacer como un checklist de los procedimientos posterior a la colocación del implante. Entonces, la provisionalización, vamos a tener un rebase y una conexión de la corona provisional al soporte protésico prefabricado. Vamos a hacer la regeneración ósea y posiblemente un injerto de tejido conectivo subepitelial, predominantemente esto en tejidos delgados. Vamos a también, algo que es muy importante, es darle antibióticos, analgésicos, antisépticos a nuestro paciente, al igual que una dieta blanda durante aproximadamente 4 meses, o por lo menos cuando tenga que morder alimentos duros que sean con los molares, que no pueda incidir con los dientes de adelante. Y las restauraciones definitivas es importante que sea 6 meses después de la cirugía para que permitamos el proceso natural de cicatrización de nuestro paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente, como ya les había mencionado, el tiempo de tratamiento que es reducido, vamos a preservar la morfología de los tejidos blandos, no hay que reconstruirlos después, y para el paciente vamos a ver que tenemos una mejor estética inmediata. Entonces, el paciente sale muy contento con el resultado que obtuvimos. Dentro de las desventajas, existe la posibilidad de que haya una recesión de la mucosa y se requiere de un clínico y de un protesista entrenado para poder hacer tanto la colocación y la preservación de los tejidos blandos y duros como la colocación del provisional. Es muy importante, como les mencionaba anteriormente, los cuidados posoperatorios. Hay que explicarle esto con anterioridad al paciente, para que el paciente, desde antes de que hayamos hecho el tratamiento, sepa qué cuidados va a tener que tener después y que no le caigan de sorpresa el día de la cirugía.
Bueno, aquí podemos ver la cicatrización una semana después. Se ven un poquito amarillitos los dientes, vemos la presencia de un poquito de placa, sin embargo vemos que los tejidos están en buenas condiciones. Y no hay como tal recetas en la odontología y mucho menos en la implantología, pero si pudiéramos dar como un parámetro o un lineamiento, digamos que estos serían los pasos que tenemos que seguir. Hacer la extracción lo más mínimamente traumática posible, la limpieza del alveolo con curetas y solución salina, la inspección de las paredes del alveolo por si hubiera defectos óseos, la longitud de los tejidos blandos, especialmente por vestibular, también es muy importante. Esto con la finalidad de colocar el implante con el margen de tejido blando como referencia y no tanto con el hueso. Y también la longitud del alveolo para seleccionar la longitud del implante, que eso también lo vimos anteriormente en la tomografía. El implante deberá de ser colocado hacia palatino y también, de ser posible, 1 milímetro subcrestal a la tabla ósea vestibular, pero es importante que la colocación sea protésicamente guiada. No puede ser colocado tampoco tan palatino porque si no vamos a afectar el perfil de emergencia. La regeneración del gap vestibular con un injerto óseo de reabsorción lenta preferentemente, la colocación de un injerto de tejido conectivo, especialmente en biotipos delgados y en pacientes con una alta expectativa estética. Si logramos obtener estabilidad primaria, que en este momento podemos no lograrla y podemos no hacer la provisionalización, pero si la logramos obtener, vamos a colocar una restauración provisional, evitando los contactos oclusales, y se recomienda el concepto de platform switching con la finalidad de respetar los tejidos blandos y los tejidos duros interproximalmente. Y la profilaxis antibiótica se vio que también es muy importante. Esto se va a dar de forma postoperatoria y se va a dar durante 7 días posteriores al tratamiento. Entonces, bueno, vamos a ver aquí la cicatrización a los 6 meses. Nada más es una prueba y vamos a ver aquí que tiene como una pequeña huellita donde presentábamos la fístula. Entonces, vamos a ver el perfil de emergencia y el volumen que obtuvimos de los tejidos blandos, en donde podemos ver que el implante va a presentar todo este sello de células para que entonces pueda estar más protegido tanto el hueso como el implante. Aquí vemos otra imagen en la cual vemos que tenemos un perfil de emergencia supernatural de nuestro diente o de nuestro implante en este caso, que es un perfil de emergencia supernatural. Igual la misma imagen, podemos ver también la altura de las papilas y aquí podemos ver la parte interna de este perfil de emergencia. Entonces, esto es lo que obtuvimos con nuestra provisionalización inmediata. Realmente ya está conformado este perfil y ya no hay que hacer realmente demasiadas cosas con el provisional que sigue. Entonces ahora podemos hacer tanto la impresión del implante como la impresión de los tejidos blandos para poder hacer la rehabilitación. Entonces vamos a tomar la impresión de nuestro implante. Podemos ver aquí el análogo, podemos ver la impresión de los tejidos blandos y también podemos ver, este es un duplicado de la forma natural o del diente natural de nuestro paciente. Entonces con esto podemos reproducir perfectamente bien los tejidos blandos que están alrededor de nuestro implante. Entonces proseguimos con la rehabilitación del implante, el cual fue llevado a cabo por el doctor Rogelio Espinosa. Vamos a ver aquí la toma del color, en este caso en el colorímetro es un color A2. Y vamos a ver aquí el diente duplicado con Duralay para que podamos ver la posición perfecta del implante, otra vez el perfil de emergencia, que los márgenes incisales son correctos y que todo es adecuado. En base a este duplicado del diente, vamos a hacer una preparación de esto para poder hacer la fabricación de un soporte protésico o un abutment personalizado para el paciente. Aquí vemos entonces la elaboración de este soporte protésico personalizado. Aquí vemos su colocación en boca y vamos a ver el encerado anatómico en base al diente que extrajimos de nuestro paciente. Vamos a ver entonces aquí la prueba en boca, donde podemos ver en la parte interna la parte del Duralay y en la parte externa podemos, la resina, y aquí podemos ver la cera, igual con el duplicado de nuestro paciente. Utilizamos un Universal Base para poder hacer la rehabilitación de este paciente y aquí vemos el cementado de ambos, tanto el soporte protésico personalizado de nuestro paciente como el soporte protésico de la casa comercial Nobel Biocare. Vemos aquí en el modelo que vamos a tener esta parte de aquí, que es la que nos va a brindar este soporte para los tejidos blandos y el soporte protésico de nuestro paciente. Vemos aquí la colocación en boca y este es su diente natural, donde podemos ver estos estrelladitos que tenía nuestro paciente en su esmalte y esto realmente nada más lo hicimos para hacer las pruebas.
Y también vamos a hacer la caracterización de nuestra corona natural en base al diente contralateral natural. Entonces vamos a hacer ciertos marcajes para poder ver dónde tenemos ciertos destellos, dónde tenemos los ángulos línea en mesial y en distal, para poder hacer la duplicación. Y nos falta la foto de la restauración final, una disculpa por esto, y sabemos que la rehabilitación protésica implica la sustitución o la restauración de los elementos naturales con elementos artificiales, sin embargo, procurando que se vean lo más naturalmente posibles. Y podemos hacer una evaluación después de nuestro resultado. Podemos evaluar tanto los tejidos blandos como los tejidos duros, que es el Pink Static Score o el White Static Score. Entonces, en el rosa, que es de tejidos blandos, vamos a evaluar la papila mesial, la papila distal, la curvatura de la mucosa en vestibular, el nivel de la mucosa vestibular con respecto al diente contralateral y la convexidad de los tejidos blandos, el color y la textura. Y esto los va a dar como que cierto puntaje con el cual vamos a poder tener como una calificación de nuestro resultado. De igual manera podemos hacer esta misma valoración de la corona o de la restauración, en el cual vamos a evaluar la forma del diente, el contorno y el volumen, el color, tanto el valor como el valor y el tono, la superficie y la textura, y la translucidez o la caracterización del borde incisal. Y sabemos que en una revisión sistemática de 46 estudios prospectivos, con un periodo de seguimiento de 2 años, la tasa anual de fracaso de este tipo de implantes fue de 0.82, lo cual se traduce en una tasa de supervivencia del 98.4%, lo cual es bastante buena. Y se encontró una tasa más baja de fracasos en aquellos pacientes a quienes se les recetaron antibióticos postoperatorios. Por eso es de gran importancia, lo que les mencionaba anteriormente, de recetar el antibiótico de forma postoperatoria, por lo menos durante 7 días después a nuestro procedimiento quirúrgico. Y también sabemos que los cambios en los tejidos blandos ocurrieron principalmente en los 3 primeros meses posteriores a la colocación del provisional, y hacia el final del primer año se van a estabilizar. Y más o menos la pérdida ósea que podemos llegar a esperar, que se da predominante en el primer año, es de más o menos 1 milímetro. Entonces, esto lo tenemos que saber nosotros con anterioridad. Posteriormente a la rehabilitación, no es decirle al paciente, bueno, pues mucho gusto, no nos volvemos a ver. Es de gran importancia que tengamos un periodo de mantenimiento. Así como tenemos un periodo de mantenimiento periodontal, también tenemos que tener un periodo de mantenimiento implantológico, el cual va a variar dependiendo del paciente y de la responsabilidad también que tenga el paciente con su higiene oral y con su rehabilitación, pero más o menos en promedio puede ir cada 4 a cada 6 meses. Y el mantenimiento, tanto para los dientes como para los implantes, se va a enfocar principalmente en una prevención primaria, que involucra la promoción de la salud y la protección del riesgo. Sin embargo, también sabemos que puede haber una prevención secundaria o hasta una prevención terciaria en la cual podemos evitar que siga habiendo mayor enfermedad y cuyo propósito es mantener o mejorar la función residual de nuestro paciente. El mantenimiento posterior a haber completado una fase activa de tratamiento periodontal y de implantes tiene 3 componentes. El primero, que es el más importante, son las medidas tomadas por el paciente. Ahora es su responsabilidad del tratamiento. Esto influye una buena higiene oral por parte del paciente, evitar riesgos ambientales como lo son el hábito del tabaco y también el hábito de manejo de enfermedades sistémicas como es la diabetes, que esté bien controlada. Y también, obviamente, medidas de prevención por parte nuestra, como es la remoción de depósitos de cálculo y de placa, eliminación de factores retentivos de placa, como hacer restauraciones defectuosas o con un ajuste inadecuado, y también la terapia periodontal de soporte como tal, que es la que se da en la unidad dental, en la cual vamos a eliminar el biofilm, el cual va a reducir la inflamación, y podemos evaluar el movimiento dental y la movilidad. Y se ha demostrado entonces que se puede lograr una estabilidad a largo plazo posterior a la terapia periodontal y de implantes si los pacientes llevan a cabo una adecuada higiene oral, evitan estos riesgos, como les mencionaba, el fumar, y se mantienen regulares y constantes en su programa de mantenimiento. La frecuencia de estas citas debe de ser adaptada al paciente de forma individual, basado en el monitoreo longitudinal. Si de una cita a otra el paciente está bien, entonces realmente podemos dar las citas cada 6 meses. Si el paciente nos presenta un poquito más de inflamación en esas citas de cada 6 meses, podemos darle citas cada 4 meses. Y bueno, con eso vamos a concluir el caso número 1, el cual ya está completamente rehabilitado. Ahora vamos a ver el caso número 2. En el caso número 2, de igual forma, vamos a seguir los siguientes pasos. Hacer la evaluación es la parte muy importante y
es también muy importante que siempre tomemos fotos clínicas iniciales y radiografías iniciales, porque, por ejemplo, en este caso nos hace falta la foto clínica inicial, que hubiera sido de gran importancia y de gran relevancia para este caso clínico. Pero no es nuestra intención presentarles un caso perfecto, sino más bien también decirles qué cosas nos pudieron haber llegado a fallar y que ustedes tengan cuidado con estas partes. Entonces, súper importante, fotos clínicas iniciales y radiografías iniciales. Y este caso fue tratado en conjunto con el doctor David Artola y con la doctora Kessie Ortiz. De igual forma, vamos a hacer la valoración del riesgo estético. En este paciente era un paciente sano, pero era un paciente que era un paciente fumador ligero, más o menos 10 cigarros al día. Las expectativas del paciente eran medias a altas. Es una paciente que trabaja con clientes, entonces era importante que su restauración quedara bien. Sin embargo, su línea de la sonrisa era media, esto también nos ayudaba un poco. El biotipo gingival era medianamente festoneado y la forma de las coronas en este caso era rectangular. Tenía una infección crónica en el sitio del implante, no era una infección aguda. No tenemos la radiografía, entonces esta parte del punto de contacto a la cresta ósea se las necesito enseñar en la tomografía. El estatus restaurativo de los dientes adyacentes no son dientes vírgenes porque sí tienen restauraciones, pero tampoco son dientes restaurados, no tienen coronas, lo que tienen son una pequeña resina. Entonces tampoco es que este parámetro de evaluación o de valoración del riesgo sea algo negro o algo blanco. Aquí, por ejemplo, digamos que estamos en el centro, es una parte gris. El espacio del anchodéntulo era de un diente, la anatomía de los tejidos blandos era bastante buena y la anatomía de la cresta ósea alveolar tenía igual tanto un defecto óseo horizontal como un defecto óseo vertical. Entonces vamos a proseguir a hacer el diagnóstico con base a nuestra tomografía. Vamos a ver que el diente adyacente, el central número 21, tiene un hueso vestibular que es adecuado. Aquí lo podemos observar. Y en el diente número 22 podemos ver este diente que presenta una corona, presenta un poste, y aquí vemos que en este corte un poquito más hacia mesial, el hueso vestibular es perfectamente adecuado. Y en un corte más hacia la parte media podemos ver que tenemos una pequeña lesión periapical y aquí en vestibular el hueso está completamente ausente. Un poquito más, vamos a ver hacia la parte mesial, podemos ver que tenemos una pequeña lesión periapical y podemos ver la simulación de la colocación del implante. Si nosotros quisiéramos intentar hacer la colocación del implante, vamos a tener más o menos una buena estabilidad en la parte palatina, sin embargo, casi el 80% del implante quedaría expuesto hacia la parte vestibular y no tenemos suficiente anchura de hueso para poder hacer la colocación del implante con esta línea amarilla que digamos que es el margen de seguridad que deben de tener los implantes. Y este implante era un implante el más angosto en esa época, ahorita ya tenemos el 3.0, en esas épocas solamente estaba el de 3.5. Entonces, con el implante de 3.5 por 11.5, decidimos que no era adecuado hacer la colocación del implante, sino que más bien queríamos hacer la rehabilitación del implante. Y aquí tenemos el acercamiento donde se puede apreciar un poquito más esto que les mencionaba, de que nos hace falta volumen óseo y también nos haría falta mucho hueso aquí en esta parte de aquí. Vamos entonces a ver el tratamiento que le vamos a realizar a nuestro paciente. El provisional, se le colocó este provisional de forma prequirúrgica, puesto que teníamos una corona, como les había mencionado, con un poste metálico. Entonces, para hacer más fácil el procedimiento quirúrgico, el protesista nos hizo favor de quitar toda esta rehabilitación para que al momento en que nosotros hiciéramos el procedimiento quirúrgico, simplemente es quitar el provisional, no tenemos que tener tanta manipulación y también tantas virutas de metal que hayan salpicado hacia todos lados que también pudieran llegar a contaminar el sitio del implante. Podemos ver aquí el sitio de la extracción y vamos a ver ahorita una foto donde se ve un poquito más claro la destrucción que tenemos en la cara vestibular, la destrucción que tenemos en la cara palatina, tenemos también un poquito de pérdida ósea en los dientes adyacentes y podemos ver que también presentaba una fenestración pequeñita en la zona vestibular. No presentábamos una fístula, pero podríamos pensar que estaba a punto de fistulizar este caso. Entonces, vamos a evaluar con una sonda periodontal la pérdida ósea que presentan los dientes adyacentes. Y en este caso nos vamos a inclinar más por una colocación de implante tipo 4 o una colocación tardía, que típicamente se da 6 meses o más después de haber hecho la extracción y son sitios completamente cicatrizados post-extracción. Sin embargo, aquí nosotros vamos a ayudar a esa cicatrización con un procedimiento de regeneración ósea guiada. ¿Cuáles son las ventajas? Que la cicatrización ósea
generalmente permite la colocación del implante con una buena estabilidad inicial. Vamos a tener un buen volumen de tejido blando también, lo cual nos va a ayudar a manipular mejor los colgajos y a tener un cierre por primera intención y libre de tensión, y que se va a poder dar una resolución de la patología asociada con el diente extraído. Las desventajas, pues obviamente en comparación con el tipo 1, es que tenemos un tiempo extendido de tratamiento, que vamos a necesitar 2 procedimientos quirúrgicos, uno para hacer la extracción y la regeneración, y otro para hacer la eliminación de la membrana y la colocación del implante. Sin embargo, también es un tratamiento perfectamente indicado en ciertos casos, y se pueden requerir injertos de tejido conectivo en zonas estéticas, y es un procedimiento que es por pasos. Entonces, vamos a ver que con una membrana con refuerzo de titanio, vamos a hacer la regeneración de nuestro proceso alveolar. Vamos a utilizar tornillos de fijación, 1 por palatino, 2 por vestibular, y nuestra membrana con refuerzo de titanio. Recuerden que esta membrana es muy importante que no toque los dientes adyacentes. Simplemente tiene que estar sobrepuesta sobre la pared ósea y cubriendo perfectamente el defecto que queremos regenerar. Vemos aquí la sutura con sutura de politetrafluoretileno también, y también aquí tenemos en la liberatriz un punto de Vicryl, y vemos que tenemos un biotipo delgado. Aquí podemos ver cómo se transluce la membrana. Sin embargo, aquí no es donde vamos a tener una pequeña exposición de la membrana, a pesar de que hubiéramos pensado que sí, sino más bien va a ser en esta parte de distal. Vemos el cierre primario que tenemos porque pudimos desplazar nuestro colgajo, y como les mencionaba, algo muy importante es el cierre libre de tensión. Y bueno, vamos a ver en este artículo de la preservación del reborde alveolar en la zona estética, presentada por el Dr. Jung, que con la finalidad de entender los cambios posteriores a la extracción de los dientes en la zona estética, es fundamental comprender las características anatómicas e histológicas de los tejidos alrededor del diente a ser extraído. Entonces, ¿por qué? Es porque se va a reabsorber, porque tenemos más o menos un grosor de hueso entrelazado inmaduro de 0.2 a 0.4 milímetros, súper delgadito. Y este es similar al cemento radicular y al ligamento periodontal, y estos tres, su existencia es dependiente del diente. Entonces, al momento de nosotros hacer la extracción, esta parte es la que se va a reabsorber o se va a colapsar. Y en este mismo estudio hicieron, en base a las tomografías computarizadas, una medición en la parte vestibular de los dientes centrales superiores, cuánto medía la tabla ósea vestibular. Entonces, se encontró que en la mayoría de las posiciones medía menos de 1 milímetro en grosor, pero el 50% medía 0.5 milímetros, o sea, una hojita de papel. Y esto significa que el hueso entrelazado inmaduro y la tabla ósea vestibular tienen frecuentemente el mismo grosor en la zona anterior del maxilar, y por lo tanto se asume que esta es la zona que se va a reabsorber y que nos puede llegar a causar complicaciones. Entonces, ellos proponen, o ellos saben, que va a haber 3 tipos de tratamiento. Cuando es la cicatrización espontánea posterior a la extracción dental, en la cual vamos a tener una reducción de la dimensión vertical entre 11 a 22%, o en medidas, más o menos una resolución de 1.24 más menos 11 milímetros después de 6 meses. Y horizontalmente vamos a tener todavía una reducción más grande, más o menos del 29 al 63%, lo cual en una medida se traduce a una pérdida de 3.79 más menos 0.23 milímetros, igual después de 6-7 meses. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que contrarrestar. La otra opción que tenemos es la colocación inmediata de los implantes sin la regeneración ósea guiada adicional. Y vamos a tener los procedimientos de preservación del reborde alveolar, cuyas metas incluyen, número 1, la eliminación o limitación de las alteraciones del reborde alveolar post-extracción. También la promoción de la cicatrización tanto de tejidos blandos como de tejidos duros dentro del alveolo post-extracción. Y no solamente es la cicatrización, sino que también podemos aumentar, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, si es que, como en este caso, nos hacía falta un poco de volumen para poder hacer una colocación ideal de un implante. Y lo mismo, facilitar la colocación de los implantes en una posición protésicamente ideal, sin la necesidad de más procedimientos de aumento, es decir, solamente un procedimiento de aumento. Entonces, posteriormente a haber hecho la regeneración, quitar los puntos y estar revisando a nuestro paciente paulatinamente, vamos a mandar después de 6 meses a nuestro paciente para que se tome una nueva tomografía. En esta nueva tomografía, en este corte, vamos a poder observar
que realmente tenemos un buen llenado óseo. No podemos decir que es una regeneración porque eso tendríamos que hacer un corte histológico, pero vemos un buen llenado óseo. Vemos que realmente no perdimos tanto de este delimitado de la tabla vestibular, y esta partecita que alcanzan a ver aquí es el refuerzo metálico de la membrana con refuerzo de titanio. Aquí en este otro corte podemos ver igual el alma de titanio y podemos ver los tornillitos y el provisional de nuestro paciente. Aquí podemos ver uno de los tornillos que utilizamos de fijación y podemos ver el gran volumen que obtuvimos de nuestra regeneración. Entonces, más o menos tenemos en esta parte más coronal 6.8 milímetros y en una parte más apical tenemos 4.8 milímetros. Y entonces hacemos la simulación con el GTX Studio de la colocación virtual de nuestro implante. En este caso, vamos a colocar un implante de 3.5 milímetros, como lo habíamos planeado anteriormente, y vemos que ya tenemos la protección de hueso completamente en nuestro margen de seguridad, que como les mencionaba es la parte amarilla. Posiblemente aquí podamos regenerar un poquito. Y escogimos una longitud más larga que la vez anterior. La vez anterior habíamos escogido 11.5. En este caso escogimos de 13 milímetros de longitud. Y de igual forma checamos que tengamos un buen perfil de emergencia en nuestro paciente. Vamos a ver también en este corte, haciendo un reslice del implante, que tengamos una adecuada distancia entre el implante y las raíces de los dientes adyacentes, y que también tengamos aquí un buen perfil de emergencia. Nuevamente revisamos el perfil de emergencia, está aquí en una posición adecuada. En un corte un poquito más apical también tenemos el implante dentro de nuestro housing óseo. Y en una parte más coronal tenemos un buen perfil de emergencia con respecto al provisional que el paciente trae en boca. Y aquí vemos la simulación en la panorámica de cómo quedaría nuestra colocación del implante, igual respetando la distancia que tenemos que tener entre nuestro implante y las superficies radiculares de los dientes adyacentes. Aquí podemos también colocar en el GTX Studio el soporte protésico para poder checar el adecuado perfil de emergencia, al igual que en esta imagen. Entonces, como este caso era de un poquito más alta demanda estética y como habíamos hecho una regeneración y no queríamos ningún tipo de error, decidimos hacer una interconsulta, por llamarlo de alguna manera, con el protesista Pablo Baltodano, el cual nos ayudó a hacer el segundo encerado diagnóstico, escanear este modelo y poder hacer el protocolo de Smart Fusion, con el cual vamos a poder hacer la colocación del implante en una posición protésicamente correcta y también tomográficamente correcta, que es importante que lo resaltemos. Con este vamos a poder ver el grosor de los tejidos blandos que tenemos, que es esta porción en rosa que vemos aquí, y también tenemos que ver que tengamos una alineación correcta, que es esta línea que podemos ver aquí, que sigue perfectamente el contorno de nuestro diente. Esta parte es muy importante que la chequemos sobre los dientes y después sobre la parte del encerado. Entonces aquí igual la checamos sobre el encerado y tenemos un perfil de emergencia correcto, tenemos un buen grosor de tejidos blandos y igual seguimos haciendo la valoración de nuestro paciente en la tomografía. Vamos a colocar entonces nosotros un anchor pin. Generalmente se recomienda que tengamos 3 para que tengamos mayor estabilidad. Sin embargo, en este caso íbamos a tener la estabilidad de todos los demás dientes, lo cual nos iba a servir como una forma de férula. Y aparte, como teníamos todas las raíces de nuestros dientes, no es como que tuviéramos tanto espacio para poder colocar más anchor pins. Entonces, únicamente se hizo la colocación de uno. Aquí podemos ver la posición del implante. Aquí vamos a tener el grosor de los tejidos blandos y aquí vemos el encerado diagnóstico de nuestro diente. Mandamos entonces a imprimir la guía quirúrgica con la casa comercial Nobel Biocare y así es como vamos a estar analizando el caso tanto por la parte interna como por la parte externa y el asentamiento con el diente. Así es como nosotros recibimos esta guía y una vez que nosotros la abrimos, nos gustó, les tomamos algunas fotos y así es como vamos a poder ver la guía. Este es el anchor pin y este es el agujerito a través del cual vamos a colocar nosotros nuestros reductores y posteriormente hacer la colocación de nuestro implante. Y esta muesca que tenemos aquí también es para ver que tengamos un buen asentamiento de nuestra guía quirúrgica sobre los dientes y poder valorar que lo estamos colocando de una forma adecuada. Esta es la parte interna de la guía. Y tenemos que ver que nuestros anchor pin estén bien asentados, porque si no, esto también nos puede dar cierto grado de variación y de juego de la guía. Entonces, en esta primera imagen no está bien asentado, en esta segunda imagen tenemos un buen asentamiento. Podemos o no utilizar el tissue punch, dependiendo de cuánta cantidad de encía queratinizada tengamos. Y vamos a ver que este es el maneral para poder colocar los reductores. Estos reductores tienen una bolita
esta bolita entra en esta muesca de aquí y vamos a atornillar el maneral para que entonces se pueda sujetar y ya esta parte no se pueda mover. Esta parte de aquí es la que vamos a colocar dentro de la guía para poder hacer la colocación de nuestros implantes de una forma guiada. Y aquí en el mango, pero también aquí en la parte externa, tenemos las medidas del diámetro de la fresa que vamos a colocar con este reductor. Por ejemplo, aquí es la de 2.0, la de 2.8 y la de 3.2. Entonces, vamos a empezar con la de 2 milímetros de diámetro, y entonces este es el maneral o el mango para poder hacer la colocación del reductor, para poder hacer la colocación del implante de una forma guiada. Aquí lo vemos en su posición, con la fresa en su posición también. Son fresas más largas porque son de cirugía guiada y tienen 10 milímetros más de longitud. Entonces las medidas son las mismas. Tenemos 7 milímetros más los 10 milímetros, 10, 13, 15 y 18, más los 10 milímetros, que es más o menos lo que compensamos por la guía quirúrgica. También tenemos que tener un paciente que tenga una buena apertura para que podamos hacer la colocación de estos implantes con estas guías, porque si es una fresa más larga y todo ocupa un espacio. Vamos después a colocar el reductor de 2.8, aquí lo podemos ver con la fresa, y si se nos llega a olvidar, aquí tenemos, digamos que nuestro acordeón es una fresa de diámetro de 2.8, tenemos 10 milímetros extras, más la fresa de 17 a 18, que es la muesca que tenemos hasta acá arriba. Y estos también tienen que tener un adecuado asentamiento, porque si no, eso también nos puede causar un poquito de juego y un poquito de variabilidad en la posición del implante, y nos puede causar un problema quirúrgicamente. Entonces, tiene que estar bien asentado tanto el anchor pin como las guías de reducción para poder entonces hacer nuestro fresado. Entonces, vamos a ver que hicimos la reentrada de nuestro caso. Aquí, ¿se acuerdan que les platicaba que aquí teníamos un grosor de nuestra encía delgadito? Y aquí lo teníamos más grueso. Sin embargo, aquí en el postquirúrgico se ve un poquito al revés. Este es nuestro tejido después de 6 meses. Hicimos el retiro de la membrana con el refuerzo de titanio, el tornillo por palatino, los 2 tornillos por vestibular que les mencionaba y el alma que tenemos de titanio. Aquí está el hueso que logramos obtener, tanto en altura como en anchura, y colocamos entonces nuestra guía quirúrgica. Y aquí está en esta otra fotografía, y vamos a hacer entonces la colocación de nuestro implante en base a la guía quirúrgica, teniendo un montón de huesos hacia la zona vestibular y siguiendo el perfil de emergencia de nuestros dientes naturales y habiendo seguido nuestra planeación quirúrgica que obtuvimos en la tomografía. Nuevamente es un implante Active, ya vimos las características que tiene. Aquí vemos con el transportador, en el cual podemos ver que se respetó la distancia que tenemos que tener entre ambos dientes, y a pesar de que es una guía que es perfectamente revisada y que es hecha por computadora y que nosotros hicimos la planeación, no hay que confiarnos y siempre hay que tomar radiografías en el transoperatorio. Entonces, con esta radiografía podemos ver que efectivamente nuestro fresado está en la posición en la que queremos y posteriormente que la colocación del implante quedó en una posición adecuada. Entonces, en este caso, como era un hueso recientemente regenerado, vamos a hacer una carga tardía o retrasada, en la cual vamos a dejar que este implante se integre, que cicatrice muy bien, y vamos a hacer la colocación de nuestra restauración y provisional 6 meses después. Entonces, otra vez hicimos nuestro cierre primario de nuestros tejidos, en este caso con una sutura de Vicryl. Vamos a ver que tenemos un buen volumen, aunque tenemos aquí una ligera depresión. Y aquí vamos a ver que hicimos la fase 2. Quitamos únicamente el provisional, tenemos estas aletitas de resina que las dejamos para que ustedes vieran cómo teníamos sostenido el provisional. Y vamos a ver igual la fotografía oclusal y vamos a hacer entonces la fase 2. Hicimos una incisión pequeña en la parte del reborde y a través colocamos el tornillo de cicatrización, y con este instrumento especial para túnel que tiene este borde cerrado, vamos a hacer la colocación de un injerto de tejido conectivo en la parte vestibular para obtener un poco más de volumen y contrarrestar ese colapso que les había mencionado que teníamos. Se colocaron 2 puntos simples, igual con Vicryl, y vamos a dejar que cicatricen. Sabemos que el injerto de tejido conectivo es el procedimiento más predecible para el aumento de los tejidos, para el volumen también de los tejidos blandos, y que nos va a mejorar la estética. Sin embargo, la desventaja es que se necesita de un segundo sitio quirúrgico, un sitio donador con una adecuada cantidad de tejido. Sin embargo, sabemos que es el estándar de oro y a grandes rasgos esto nos va a ayudar muchísimo y es un pequeño, digamos, sacrificio que tiene que hacer el paciente. Si el paciente no quisiera, también se pueden utilizar los aloinjertos. Sin embargo, sabemos que estos son menos predecibles que los autoinjertos gingivales. Entonces, siempre que podamos utilizar un injerto de tejido conectivo,
va a ser el estándar de oro y va a ser 100% mejor. Entonces, colocamos los puntos de sutura, como les había mencionado, y aquí vamos a tener el provisional colocado. Con esto vamos a empezar a hacer un poco de presión hacia los tejidos blandos para empezar a conformarlos. Y aquí tenemos una pequeña cicatriz de donde teníamos la incisión que yo había realizado, y aquí también tenemos, todavía nos hace falta un poquito de llenado óseo, por lo cual se puede bajar un poquito más el punto de contacto, y también hay que esperar un periodo de tiempo de cicatrización. Y es muy importante que mantengamos limpios tanto esta superficie dental como esta, para que la encía pueda crecer y pueda tener un sellado, como lo podemos ver en esta imagen de aquí, donde podemos ver este perfil de emergencia y este sellado de los tejidos blandos que nos va a proteger al hueso que está subyacente y en contacto con el implante. Para la rehabilitación, entonces, se toma la impresión del perfil de emergencia con el soporte protésico, en este caso de cucharilla abierta, y con la resina, con una resina fluida. Vamos a copiar aquí entonces este perfil de emergencia para que se podamos dar esa información al técnico y que el técnico lo pueda reproducir y podamos tener una restauración adecuada. Vamos a ver entonces aquí que lo vamos a fotocurar, tanto por la parte vestibular como por la parte del palatino. Posteriormente lo vamos a desatornillar, nada más para verificar que tengamos un buen copiado de nuestro perfil de emergencia. Lo podemos llegar a rectificar en caso de ser necesario y lo vamos a volver a atornillar para volver a tomar la impresión de todos los tejidos. Entonces aquí vemos este poste de impresión, digamos, personalizado que obtuvimos, y aquí vemos radiográficamente que tengamos un buen asentamiento de nuestro poste de impresión y que estemos copiando los tejidos blandos. Y el poste de impresión fue de cucharilla abierta, como les mencionaba. Vamos a hacer la toma de impresión con una cucharilla personalizada, como se puede apreciar en la esquina de esta imagen, y vamos a hacer un aditamento, que vemos aquí igual el asentamiento radiográfico. Siempre es importante que chequemos que todo esté asentando de forma adecuada, y aquí vemos la restauración final y la radiografía final de nuestro caso, en el cual podemos apreciar el concepto de platform switching, que es lo que les mencionaba, que nos da una protección tanto para tejidos blandos como para tejidos duros. Aquí inclusive en la parte de mesial tenemos un poquito de hueso por encima de la superficie del implante. Aquí digamos que está X o un poquitito más arriba si lo queremos ver un poquito con más detenimiento. Entonces, cuando no hacemos el platform switching, digamos que así es como se ve la transición entre el implante y el soporte protésico. Cuando hacemos el platform switching, esto es el switching que nosotros hacemos, y entonces el hueso tiene la oportunidad de crecer mucho más y los tejidos blandos tienen una posibilidad de proteger aún más a los tejidos duros. El concepto de platform switching fue propuesto para preservar la pérdida ósea marginal periimplantar, que sabíamos que anteriormente era normal, más o menos de 1 milímetro en el primer año. Y este concepto está basado en la teoría de que un soporte protésico más angosto y este desfaz establecido en el cuello del implante puede reducir el componente vertical del grosor biológico mediante la introducción de una distancia horizontal que nos va a ayudar a proteger. Se demostró también con el análisis de elementos finitos que la porción interna del soporte protésico va a distribuir mejor el estrés hacia el eje central del implante, protegiendo también el hueso. Y según estos datos, y mientras veamos que mejore la funcionalidad final y los resultados estéticos también se vean mejorados, parece razonable pensar que este concepto permite que los implantes dentales sean colocados en una posición horizontal un poquito más cercana a los dientes adyacentes o a implantes adyacentes en comparación con lo que previamente sería recomendado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un caso de anteriores e inferiores en los cuales generalmente el espacio es reducido, podemos utilizar, por ejemplo, un implante de 3.0 con un concepto de platform switching o un implante de 3.5 y podemos tener un mejor manejo de tejidos blandos y también de tejidos duros, especialmente en estas zonas que son tan estrechas en la mayoría de nuestros pacientes.
En este otro estudio realizado por Homley Wang, en el cual hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis, y en el cual se enfocaron en la evaluación del efecto longitudinal de este concepto, la tasa de supervivencia fue muy buena y se concluyó que puede tener entonces un efecto de protección sobre los tejidos duros del implante. Por lo tanto, es algo que es bueno que podamos llegar a hacer en la clínica. Igual les pido una disculpa, no tenemos la fotografía final, pero les puedo decir que quedó bonito el caso. Y la rehabilitación protésica implica nuevamente la sustitución o restauración de elementos naturales con elementos artificiales, pero haciendo que se vean lo más naturalmente posibles. Nuevamente, recalcarles como periodoncista la importancia de la fase de mantenimiento. No es bueno que le vaya muy bien, no nos volvemos a ver, sino que prácticamente es un compromiso que nosotros tenemos que hacer con nuestro paciente, de estarlo viendo por lo menos cada 6 meses. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de toda esta plática? Lo más importante que quiero que entiendan es que la selección del caso es crítico para que podamos tener éxito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la selección del caso? Con toda la bibliografía que les enseñé, con todas las tablitas que mostré, con algunos algoritmos que también están presentes en la literatura, y viendo todo perfectamente bien desde un punto de vista diagnóstico antes de hacer una intervención. Entonces, es muy importante las fotografías, las radiografías, el periodontograma, la línea, la sonrisa, las fotografías extraorales, intraorales. También algo que es muy importante es el motivo de la consulta, o qué es lo que quiere el paciente. Hay algunos pacientes que quieren más estética, hay algunos pacientes que quieren más funcionalidad, hay algunos pacientes que realmente no saben qué quieren, hay algunos pacientes que tienen dolor y eso es lo que quieren resolver. Entonces, es muy importante que también todo esto lo metamos dentro de nuestra evaluación, dentro de nuestro diagnóstico, para poder hacer una adecuada selección y para poder entonces aspirar a tener un tratamiento exitoso. Nuevamente, a forma de resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el manejo de los tejidos blandos? Debemos de manejar los tejidos blandos y más o menos sabemos que los injertos tardan de 6 a 8 semanas en cicatrizar. Entonces, existen 4 fases en las cuales podemos hacer los tratamientos y básicamente son cuando hacemos el aumento de reborde, que digamos que sería lo ideal, pero también lo podemos hacer la manipulación de los tejidos blandos al momento de hacer la colocación del implante y con alternativas de engrosamiento de los tejidos blandos, tanto en altura como en anchura. También lo podemos hacer con un colgajo modificado posicionado apical e injertos de tejidos blandos libres durante el periodo de cicatrización, más o menos 2 meses antes de la exposición del implante de la fase 2, pero también lo podemos hacer durante el escurrimiento y durante la restauración de los implantes. Hay 4 fases en la cual lo podemos hacer, 4 oportunidades, y no hay pretexto entonces para no tener una buena cantidad de tejido blando. Aquí podemos apreciar un injerto de tejido conectivo autólogo que tomamos de la zona del paladar. También lo podemos tomar de la zona retromolar, sin embargo, de la zona del paladar es bastante cómodo la obtención de este injerto. Aquí también podemos ver otra toma, más o menos lo que podemos obtener son unos 11 o 15 milímetros de grosor de los tejidos para poder hacer estos aumentos de volumen. Podemos hacer injertos gingivales libres, podemos hacer injertos libres de tejido conectivo, los podemos hacer a forma de inlay o a forma de onlay. Podemos hacer también injertos pediculados con la finalidad de no afectar el aporte sanguíneo de tejido conectivo, o un injerto libre también puede ser pediculado. O también, si tenemos un defecto demasiado grande, son demasiados dientes o el paciente no quiere tener una segunda herida, también podemos utilizar un aloinjerto de tejidos blandos. Vemos en este cuadro las ventajas y las desventajas de cada uno. Ya ahorita por tiempo no vamos a leer cada uno. Y también aquí tenemos la bibliografía de cada uno de estos tipos de injerto. Y algo que también es muy importante, lo que les mencionaba con respecto a los triángulos negros, esto va en base a la distancia que vamos a tener entre el punto de contacto y la cresta ósea. Entonces, si nosotros tenemos una distancia más o menos de 5 milímetros entre el punto de contacto y la cresta ósea, sabemos que vamos a tener un llenado del 98%. Cuando tengamos una distancia de 6 milímetros, más o menos el llenado va a ser de 56%. Cuando tengamos 7 milímetros o más, obviamente va bajando y son 27% de porcentaje de cobertura. Entonces, algunas cosas que podemos hacer es bajar un poquito el punto de contacto, hacer un aumento de reborde, o también podemos hacer injertos en la zona de la papila. Sin embargo, sabemos que estos son de gran dificultad y son poco predecibles, por el poco aporte sanguíneo que presenta la papila en su punta. Y con respecto a los tejidos duros, bueno, existen diferentes tipos de membranas, diferentes tipos de injertos óseos.
Las membranas que utilizamos nosotros en la presentación fue la Cytoplast o la membrana con refuerzo de titanio para hacer la regeneración tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Y también utilizamos una membrana Creos Genoprotect en el otro caso, en la parte vestibular para poder hacer la regeneración y la preservación en esta porción. Estas membranas hay reabsorbibles y no absorbibles. La Creos es absorbible, la membrana con refuerzo de titanio es no absorbible. Y obviamente las membranas absorbibles han mostrado mejor compatibilidad con tejidos blandos en comparación con las membranas no absorbibles. Sin embargo, las no absorbibles nos mantienen bien el espacio y la forma, y las absorbibles no nos mantienen tan bien, sobre todo cuando queremos hacer un aumento de alto. Cuando queremos hacer un aumento en ancho, eso sí no lo pueden mantener bastante bien. Vamos a utilizar entonces diferentes tipos de injertos. Sabemos que existen injertos autólogos, aloinjertos, genoinjertos y también existen injertos sintéticos. Sin embargo, sabemos que los injertos autólogos son el estándar de oro por las 3 propiedades que tienen. Son osteoconductivos, es decir, que proveen un andamio para la formación ósea. Son osteogénicos también, que contienen células mesenquimales, las cuales se pueden diferenciar, y también son osteoinductivos, por lo cual contienen factores de crecimiento, lo cual nos va a ayudar a tener una mejor regeneración ósea. A pesar de que ha sido considerado el estándar de oro, generalmente tenemos una disponibilidad limitada y por eso necesitamos algún otro tipo de injerto. Y en algunas ocasiones lo más favorable es hacer una mezcla de un 50%, 50-50 de un genoinjerto con un aloinjerto. Y también que cuando hagamos nuestro fresado para la colocación del implante, esto es oro molido. Entonces, este hueso que nosotros obtenemos a partir del fresado, recolectarlo y volverlo a colocar en la superficie vestibular de nuestro implante para poder obtener un mejor resultado. Como les mencionaba, los genoinjertos también son otro tipo de material y podemos mezclar los autoinjertos con todas sus propiedades junto con un genoinjerto en un 50-50%, y sabemos que los genoinjertos tienen una propiedad osteoconductiva. Y en este estudio realizado por Eastman Urban, vieron que al mezclar esta mezcla del 50% con la membrana de politetrafluoroetiliano expandido y un periodo de cicatrización entre 6 y 9 meses, se obtiene una ganancia vertical de 3.15 milímetros. Obviamente en sus manos, que son unas manos muy buenas, pero todos podemos aspirar a tener un resultado bueno, posiblemente no de esta magnitud, pero sí un resultado bueno. Los aloinjertos se obtienen de cadáveres humanos, también pueden ser utilizados, aunque en algunos países no está permitido su uso, y los materiales del injerto sintético tienen un gran potencial. Sin embargo, todavía no llegamos al momento donde tengan un resultado tan bueno como lo tiene el genoinjerto o el autoinjerto, puesto que el problema que han tenido es que la estructura natural, que son estos canales, aún no se han permitido. Esto permite que los vasos sanguíneos se puedan llegar a formar aquí dentro y que también podamos tener una población de células de nuestro cuerpo dentro de esos espacios. Vamos entonces a ver que la zona anterior del maxilar es una zona muy específica y en la mayoría de los casos la deficiencia es vertical y horizontal. Por lo tanto, tenemos que aumentar tanto en altura como en anchura. Y sabemos que esta zona es una zona compleja y podemos entonces hacer un tratamiento con el principio PAS, que es Primary Round Closure, que es que tengamos un buen cierre o una buena cicatrización, que tengamos la angiogénesis, que tengamos la estabilidad de nuestro coágulo sanguíneo y que también el mantenimiento del espacio sea adecuado a través del periodo de cicatrización, para que no vaya a ser llenado por células de tejido blando que realmente no nos funcionan. Entonces tenemos que tener un buen llenado óseo y encima un buen cierre de tejidos blandos. Aquellos pacientes que presenten la ausencia de un diente anterior único, como presentamos en estos casos, tienen el ancho dentulo más pequeño posible, el cual tienen un potencial alto de regeneración, sí, por el soporte de los picos óseos de la cresta de los dientes adyacentes. Sin embargo, también es un espacio súper limitado para que nosotros podamos acomodar tanto el injerto óseo como la membrana, y tenemos que tener cuidado, como les mencioné, sobre todo si es con una membrana con refuerzo de titanio, de no tocar la superficie radicular de los dientes adyacentes. También si llegamos a tener algún tipo de problema, podemos llegar a afectar a los dientes adyacentes. Entonces, debemos de tener un buen diagnóstico para poder hacer un resultado estético adecuado. Y nuevamente, la conclusión a grandes rasgos es que la selección de los casos es crítica para tener un buen éxito. Muchas gracias.